Gracias por visitar Savitri Creaciones. Los materiales que vamos a emplear para realizar este hermoso atrapasueños serán un aro de metal. Si no tienes este aro, también lo puedes crear con alambre y también te va a servir. También vamos a necesitar hilos de colores. Yo escogí estos dos. Tú elige los que más te gusten a ti. Adicionalmente, vamos a emplear un hilo de calibre delgado. Este es un hilo de los que se emplean en marroquinería. Yo escogí este que es como un tono entre beige y blanco. Ahora tenemos por aquí unos abalorios. No vamos a emplear muchos, serán pocos. También vamos a necesitar, esto lo conocemos aquí como chaquiras de diferentes colores. Y por último, nuestras plumas para adornar nuestro atrapasueños. Yo escogí estas de color salmón para combinarlo con el hilo que también voy a emplear ahora, que es el salmón. Bueno, y ya que tenemos todos los materiales reunidos, vamos a empezar a crear nuestro atrapasueños. Vamos a iniciar atando nuestro hilo al aro para poder proceder a enrollar todo el aro de la forma en que observas. Yo personalmente lo hago de esta manera, tú obviamente escoge la forma en que sea más fácil para ti. Seguimos enrollando con mucha paciencia y bueno, aquí vino a visitarnos el señor Merlín, que le encanta hacer presencia cuando realizo los videos. Bueno, seguimos hasta finalizar. Yo por aquí ya tengo mi aro terminado y tengo además las chaquiras con los colores que yo elegí. Tengo además estas cuentas, las rosaditas, son las grandes que les mostré. Y con el hilo de marroquinería lo que vamos a hacer es atar un nudo en el borde del aro. Común y corriente. Aquí ya lo voy terminando. Listo. Ahora, para hacer todo el atrapasueños, vamos a necesitar alrededor de 2 metros de este hilo de marroquinería. Entonces voy a cortarlo y voy a enhebrar la aguja. Bueno, y una vez que he enhebrado la aguja con el hilo, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir una secuencia que vamos a repetir a lo largo de la elaboración del atrapasueños. La secuencia que yo escogí fue uno rosa, uno salmón, 2 morados, 3 fucsias, nuevamente 2 de color salmón. Enseguida coloqué 2 beige y para finalizar una de color blanco. Listo. Ahora me regreso. Es decir, nuevamente con las 2 beige, las 3 salmón, las 3 fucsias, las 2 moradas, una color salmón y finalizo con la cuenta rosada. Ahora jalamos y así es como se ve nuestra primera secuencia. Bueno, aquí voy a acercar un poquito para que tú puedas ver cómo voy a atar esta primera secuencia. Simplemente te voy a dejar observar. Es realmente sencillo, como acabas de darte cuenta. Y ya que tenemos esta primera parte, vamos a dar inicio a una nueva secuencia. Como ya tengo la cuenta grande, es decir, la rosada, arranco desde la salmón. Y continúo igual que lo hice anteriormente.
Me regreso. Bien, y aquí ya voy terminando mi segunda secuencia. Jalamos nuevamente y atamos como te mostré. Aquí lo vamos a hacer de nuevo para que puedas ver. Bueno, y así será como iremos trabajando hasta completar todo el aro. Yo iré avanzando y ya nos vemos en un rato. Bueno, aquí ya estoy casi terminando. Esta es la última secuencia que voy a colocar. Y aquí simplemente te voy a dejar observar cómo ato esta última secuencia. Bueno, aquí cuando vayamos colocando la aguja a través de la cuenta grande, vamos a pasar la aguja hasta la shakira que representa la mitad de nuestra secuencia. En mi caso era la de color blanco, entonces voy a atravesar el hilo hasta llegar a esa cuenta de color blanco. Así es como debe verse. Bueno, entonces aquí ya quedó cerrado todo este tejido y lo que yo voy a hacer a continuación es pasar el hilo por todas las shakiras blancas, que en mi caso son las que representan la mitad de cada secuencia. Bueno, entonces me voy a colocar en la tarea de hacer esto. Entonces vamos por aquí, atravesando a través de todas las shakiras blancas. La idea es que esta sea la base de nuestro tejido de araña, que es el que vamos a hacer posteriormente. Entonces vamos avanzando. Aquí ya voy llegando. Y llegué al punto de inicio. Entonces vamos a jalar hasta que quede completamente cerrado. Así como puedes ver. Listo. Entonces, esta será la base a partir de la cual vamos a iniciar el tejido. Así es como va quedando. A mí personalmente me parece precioso. Aquí en adelante simplemente te voy a dejar observar para que puedas ver cómo vamos a realizar este tejido. En la medida en que vayas avanzando te vas a ir dando cuenta de que es sumamente sencillo. Realmente el proceso casi que ya se empieza a volver automático. Eso sí, hay que estar pues atento. Obviamente pues no falta que podamos cometer algún error. Claramente somos humanos, por eso es bueno pues estar atento. Así es como se va viendo. Seguimos avanzando. La idea de este trabajo es que también lo disfrutemos, ¿no? Que encontremos pues esto como una actividad gratificante. Acordémonos que si es la primera vez que lo estás realizando, no tiene por qué quedarte perfecto. Puedes cometer errores, yo misma los cometí, así que no te preocupes si eso te llega a pasar a ti. Bueno, así va quedando nuestro avance. Vamos a continuar con este tejido hasta que lleguemos a la parte central. Entonces, vamos a ir avanzando.
Yo aquí ya voy llegando a la parte del centro. Aquí el tejido, la forma en que lo estoy tejiendo es un poco diferente. También voy a dejar que observes porque pues ya no puedo hacer los mismos movimientos con la aguja. Así que voy a dejar que revises cómo lo hago. Bueno, y a medida que me voy acercando ya a la parte final, voy a ir alistando una cuenta de las mismas que coloqué en el borde, porque voy a colocar una de esas mismas en la parte central. Aquí está. Y la vamos a asegurar muy bien. Yo realmente la voy a asegurar única y exclusivamente con el hilo. He visto que hay algunas personas que lo hacen con quemadores o con un poquito de fuego, pero realmente pues para asegurarnos de que nada suceda, yo lo voy a hacer solamente con el hilo y de repente voy a agregarle un poquito de pegante y eso será todo. Y así es como debe verse. Listo, entonces ahora voy a listar unas cuerdas que serán las que van a sujetar las plumas de nuestro atrapasueños. Estas cuerdas tienen aproximadamente como 35 centímetros, 30-35 centímetros. Yo aquí corté 5. Voy a iniciar colocando la central, la parte central inferior, y proseguiré colocando las otras 4 hebras de hilo. El nudo para atar estos hilos es pues el que puedes ver aquí en pantalla. Es muy sencillo. Vamos con una más. Listo, la siguiente. Perfecto. Y vamos con la última hebra. Bueno, aquí ya están colocadas las 5 hebras. Y yo conseguí estas cuentas que son como de madera. Y voy a agregarle a la central y a las de los extremos. Entonces con una aguja voy a pasar el hilo. Me toca pasarlo como de a uno. Los dos no alcanzan a pasar a la vez, entonces estoy pasándolo de a uno. Listo. Aquí yo adicionalmente agregué más cuentas en todas las hebras para que se vea más decorada. Y la parte más divertida, ahora vienen las plumas. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a conseguir un buen pegante. Vamos a colocarle un poco a la cuerda y bajamos la pepita o la cuenta o como ustedes le llamen hasta anclar la pluma. Lista nuestra primera pluma. Yo ya aquí he avanzado un poco. Otra más. Listo. Y la última pluma. Bueno, esto ya recuerden que es muy al gusto de cada uno, ¿no? Yo coloqué de a una pluma, pero si tú gustas puedes agregar incluso hasta 2 o 3 plumas por cada cuerda. Y pues de diversos colores. Yo en este caso la elegí así. Bueno, y así es como quedó nuestro hermoso atrapasueños. Aquí lo puedes ver. Qué lindo, me encanta. Bueno, queridos y queridas, me encantó mostrarles cómo hice este atrapasueños. Yo también lo hice en otro color que me gusta mucho, el color cian. Aquí lo puedes ver, quedó espectacular, me encantó también.
Y bueno, no siendo más, te agradezco por acompañarme hasta el final de este video. Recuerda que me estás apoyando si te suscribes, si le das like, si compartes. Bueno, ya me imagino que tú conoces cómo funciona esto aquí en YouTube, lo cual te agradecería mucho. Y realmente espero que puedas hacer tu atrapasueños. Porfa, comparte conmigo en mi Instagram si lo realizas. Mi Instagram te lo dejo aquí al final de la pantalla. Es Savitri Creaciones, lo mismo que mi página de Facebook, que creo que allí podemos interactuar más. Les puedo hacer preguntas acerca de lo que ustedes quieren ver, de qué les ha gustado y qué no. Bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien. Un abrazo para todos y todas.